Esto es Final Abierto. Vamos a estar charlando con el doctor Carlos Viñolo, el ministro secretario general de la Gobernación, sobre distintos temas. Con él vamos a abordar la cuestión de la pandemia y también con lo que está pasando en la política correntina. También nos visitó la doctora Claudia Vallejos para hablar de una problemática que está relacionada con la pandemia y que tiene que ver con las restricciones que hay para circular en el puente General Belgrano. Lo mismo con Martín Penayo, que es para abordar otro aspecto de ese mismo tema que tiene que ver con las restricciones económicas que hay, porque el sector de la noche, de los músicos, tienen todavía muchos problemas para trabajar. El comienzo es con el doctor Carlos Viñolo. Hablamos de la pandemia. Corrientes está viviendo su peor momento en cuanto a números. Una situación que preocupa al gobierno y a la ciudadanía. Vamos a hablar con el ministro secretario general de la Gobernación, con el doctor Carlos Viñolo. Es un hombre clave desde el análisis que hace el gobierno permanentemente de la situación que tenemos frente a la pandemia. Doctor, ¿estamos hoy en el peor momento aquí en Corrientes? Si uno mira los números, claramente eso demuestra, ¿no?, que tenemos la mayor cantidad de contagios, de activos y de personas fallecidas. La verdad que venimos desde septiembre acelerando un proceso que en octubre ha crecido y empezó noviembre también con un crecimiento que nos hace mirar con preocupación la situación, ¿no? ¿Están preocupados? Sí, por supuesto, estamos analizando permanentemente la situación. Lo ha dicho el gobernador, ¿no? Si no nos comportamos, si no tomamos conciencia, si no respondemos adecuadamente a la demanda que hay desde el punto de vista de la responsabilidad social, vamos a llenar el hospital de campaña de internados. Y esto es lo que nadie quiere, nosotros tampoco. Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Como decíamos antes, este es un partido que jugamos todos. El gobierno tiene que hacer lo suyo. Nos toca hacer muchas tareas, pero la gente tiene que acompañar con su grano de arena, que es nada más ni nada menos que el uso del barbijo, la distancia y no aglomerarse, que es lo que estamos viendo. ¿Y piensa que la gente está cumpliendo con eso del distanciamiento físico, del uso del barbijo? Bueno, las imágenes que llegan, me imagino que les debe generar también preocupación, lo que ha pasado en el Banco de Arena, lo que suele pasar también en la noche de Corrientes. Sí, le preocupa y la gran mayoría cumple. Hay alguna minoría irresponsable que lamentablemente son desaprensivos, creen que no le va a pasar nada. Y lo del Banco de Arena también hay que decirlo, hay cosas que sucedieron y hay cosas que son de periodos anteriores. Sí. Porque hay sí, lo de la espuma y demás, sí, es anterior. Entonces, por ahí hay mucha gente que aprovecha para generar zozobra, problemas, y en las redes, bueno, impulsa este tipo de noticias que no son reales. Ahora, ministro, en relación a lo que va a hacer el gobierno, porque me imagino yo que están pensando también cambiar la acción, digamos, si bien hasta acá se comportaba de una manera por la cantidad de casos, ¿están previendo algo más en función de la nueva cantidad de casos y también de las muertes? Sí, nosotros estamos permanentemente monitoreando la situación sanitaria. Nosotros nos hemos preparado. Cuando hubo una cuarentena fuerte en Corrientes, nos hemos preparado para la atención a contingencias mayores y nosotros monitoreamos eso en este momento. No tanto el número del día, cuántos, uno más, 10 menos, en cuanto a contagiados. Sí nos interesa el número de internados y por supuesto el número que nos duele a todos, que es cuando hay vidas que se pierden, ¿no? Pero eso se evalúa, se monitorea y probablemente si uno ve que ahí hay señales de alarma, tiene que intervenir, ¿no? Digo porque al Chaco, ¿qué crítica se le hizo, digamos, después de que cuando estuvo su peor momento, centraron la atención del Estado en aplanar la curva cuando deberían haber quebrado la tendencia, ¿no? Entonces esa experiencia... Claramente, sí, sirve. Esa experiencia sirve y hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre la situación sanitaria del Chaco y la de Corrientes, desde todo punto de vista. Si uno mira número por número se da cuenta, aún inclusive en las aperturas, porque la decisión fuera de tiempo hace que uno
termine abriendo cuando tiene que cerrar y, Claro. y sucesivamente. Bueno, nosotros realmente estamos haciendo ese trabajo, hay un comité de profesionales, epidemiólogos, médicos que están permanentemente haciendo su aporte en cuanto a datos, a evidencia, y después está la decisión de carácter político que se toma y la termina tomando, por supuesto, el gobernador con todo el asesoramiento, ¿no? Ahora, doctor, pareciera ser que no habrá más medidas restrictivas, ¿no? Como que la cuestión económica juega un rol que es muy importante y que ustedes ya han tomado esa decisión, ¿no? Yo le agradezco la pregunta porque me permite transmitir un mensaje también. Si bien nosotros tenemos vocación de apertura y queremos vitalizar la economía, no tenemos que caer en la trampa de que esto ya pasó. Claro. Y podemos hacer cualquier cosa. La verdad que eso es verdad en tanto y en cuanto haya responsabilidad social. Si nosotros vemos que se desmadra, no nos va a templar el pulso para tomar la medida contraria y hacer lo que se debe hacer. Ese es el mensaje a la gente. O sea, ¿pueden ir para atrás? Claro que sí. Hay que ser inteligentes. Me parece que la gente tiene que entendernos. El esfuerzo está hecho, al Estado le cuesta, el sector de salud tiene un estrés, si bien no es la situación de otras provincias, nosotros estamos en el número 21 en la medición de casos y demás, pero eso no significa que no haya un grupo de personas, de seres humanos, que están estresados por tanto trabajo. Hoy, doctor, ¿les preocupa la cuestión, por ejemplo, de los recursos humanos? Digo, del personal de la salud pública que, imagino, hace 8 meses trabajando prácticamente sin descanso. Preocupa y... Porque uno ve el uso de los respiradores, no pasa del 7%, ¿no? Pero, digo, ojo, los recursos humanos, los terapistas son siempre los mismos. No, totalmente. Mire, logística, los correntinos podemos estar absolutamente tranquilos, logística en Corrientes no va a faltar. El problema es esto que usted está señalando, el recurso humano. Hasta ahora no hemos tenido que recurrir como otros lugares a incorporación de otras formaciones que ya no son intensivistas o que a lo mejor no estaban destinados en su capacitación para esta tarea. Pero paralelamente se ha ido capacitando gente, ojalá que no lo necesitemos, pero es el talón de Aquiles del sistema. Nosotros, al igual que todo el país, tenemos un punto en el cual no se puede sobrepasar porque no hay más gente para que trabaje. Y eso tiene que ser una señal a la ciudadanía en el sentido de ser inteligente, de comportarse de tal modo que podamos seguir abriendo. Hay también un reclamo, digamos, muy importante y que surgió de nuevo, viene hace tiempo increciendo, pero que surgió de nuevo cuando la provincia decide abrirse al turismo, ¿no? Sí. Que es el puente Chaco Corrientes. Sí. Esa situación se va a encadenar dentro de muy poquito tiempo con una situación que es muy cara a los sentimientos de toda la gente de la región, que son las fiestas de fin de año. Así es. ¿En qué están trabajando? ¿Qué va a pasar en el puente y qué va a pasar en diciembre? En el puente la idea es seguir manteniendo los controles tal cual están. Entendemos la demanda que hay, hemos adaptado el sistema, habilitado, flexibilizado, hemos logrado, fíjense, primero en el puente es permeable, todos los esenciales transitan todos los días sin ningún trámite que hacer, el transporte automotor, la fuerza de seguridad, el personal de salud, el periodismo, los funcionarios públicos nacionales y provinciales que tienen que hacer tareas. Eso no tiene permisos. Luego el permiso se establece con el hisopado para personas que tengan trámite de vecindad. Ahí se las tizó, pagan una vez y pueden circular 30 días sin volver a pagarlo. Todos los hisopados que se hagan es a costa del gobierno provincial. Y esto se automatizó en términos de autorizaciones. Entonces, lamentablemente, nosotros quisiéramos tener a los chaqueños como habitualmente ocurre, cruzando para ir a la playa, para venir a la fiesta. No estamos para ese tipo de actividades. La verdad que tenemos que tener claridad a la hora de la toma de decisiones. Nosotros tenemos que restringir
la vinculación porque todavía se mantiene una O sea, ¿no situación. habrá más libertades en el tránsito? No, para nada. Y con no está respecto a la previsto. universidad, porque la universidad también empieza en un régimen distinto. Bueno, si la universidad toma la decisión de habilitar el trabajo presencial, que todavía no está, eso tendrá que sentarse a la mesa, vamos a generar las condiciones como para poder estar a la altura y no generar inconvenientes para la formación de los jóvenes, pero ese sí es un Bueno, tema. hoy la rectora, por ejemplo, dijo que primero es necesario la libertad en el tránsito en el puente para poder avanzar con la clase presencial. Pero no la libertad de que pase todo el mundo, es decir, generaremos seguramente un protocolo y un sistema para los estudiantes universitarios y eso nadie se va a resistir ni podemos ser un obstáculo a la educación de nuestros jóvenes, eso está clarísimo. Ahora, si a partir de ahí piden la libertad del puente, bueno, creo que hay una equivocación, ¿no? Doctor, la vacuna está a la vuelta de la esquina, una o varias, vamos a ser optimistas. Sí. En Corrientes se habla ya de un número que más o menos es el cuarto de la población total. ¿Cómo se va a implementar el operativo? ¿Ya están trabajando en eso? ¿Tienen ya algún esquema del operativo de vacunación? Hay una indicación del gobernador que estuvo personalmente en la gestión, tratando de que Corrientes esté en primera fila cuando aparezca o la vacuna rusa o la vacuna de Oxford o aquella que esté primero, digamos, a nosotros nos interesa, pero es un diseño que está haciendo el área de salud pública. En trazos generales yo puedo comentar cuestiones que ellos plantearon vinculado al sector de la salud, al sector de los más vulnerables, los que tienen comorbilidades y una edad determinada como prioritarios a la hora de la vacunación. Más de eso no estoy en condiciones de decirle, pero sí le pidió el gobernador al Ministerio de Salud que diseñe un protocolo de trabajo. Un programa sería inclusive hasta un programa de vacunación. Totalmente, totalmente. Doctor, hay mucha logística en esto. Claro. No es sencillo, a veces la gente dice, bueno, viene la vacuna, nos vacunamos. Hay que llegar a todos los lugares con frío para que la vacuna sea eficaz, ¿no? Es difícil. La última tiene que ver un poco con las fiestas que se vienen, los chicos, el Chaco habilita bailes, recepciones. ¿Piensan ya en protocolo para tratar de contener la cuestión de las fiestas clandestinas, con la posibilidad de habilitar lugares de esparcimiento para los chicos, tipo boliche, fiesta de recepción? Eso ya está absolutamente descartado. Hoy estuve justamente con los representantes de la Cámara y dándole una mala noticia para ellos, ¿no? En el sentido de hacerle ver que en las circunstancias actuales nosotros no estamos en la idea de abrir más actividades. Incluso creemos que hay que mirar correctamente la evolución. Nosotros diríamos que pretendemos llegar en esta situación a la fiesta y para llegar en esta situación a la fiesta necesitamos mejorar. No podemos seguir teniendo el mismo nivel de contagios que tenemos hasta ahora. Entonces, les expliqué que si bien se habían evaluado los protocolos y que están aceptados los protocolos, no es el tiempo que nosotros entendemos como para esa apertura. Quedarán a la espera de una situación diferente y que nosotros podamos tomar algunas medidas que nos ayuden a llegar a la fiesta en buenas condiciones. Ahora, esto no es determinante, va a depender de la evolución. Por supuesto. Esto también le expliqué que no podía desalentarlo 100%. Y al final uno termina colaborando con la incertidumbre y ellos buscan certidumbre, claro, ¿no? Pero lamentablemente la pandemia es así. ¿Quién más no quisiera saber cómo vamos a estar dentro de 30 días? Nosotros, más que nadie. Lo que pasa es que no podemos mentir tampoco, ¿no? Doctor Carlos Viñolo, con él estuvimos hablando de la cuestión de la pandemia. Después, cuando nos volvamos a encontrar con él, vamos a estar hablando de la actualidad política. Después de varios días de incertidumbre, se conocieron los resultados en las elecciones de los Estados Unidos. Y la confirmación del triunfo de Joe Biden tomó al presidente Alberto Fernández en los preparativos del viaje a Bolivia para la asunción de Luis Arce, que se cumplió este pasado domingo.
Estos dos resultados electorales, más la amplia diferencia que consiguió el referéndum a favor de la reforma constitucional en Chile y el muy probable retorno del correísmo en Ecuador, avisora un cambio en la política internacional de la región. Vamos a ver qué es lo que pasa porque hay expectativas muy importantes en la Casa Rosada porque Alberto Fernández está liderando, de alguna manera, lo que puede llegar a ser una nueva relación internacional con todos estos países y también con Estados Unidos. En el gobierno imaginan a Fernández cumpliendo un rol de interlocutor con el demócrata, dado que los presidentes, por ejemplo, de Colombia y de Brasil no tienen muy buenas relaciones. De todas maneras, hay que esperar, hay agendas que son compatibles con la agenda de la Argentina, pero también hay que ver muy detalladamente qué es lo que pasa con los temas cruciales, sobre todo los económicos, de la agenda bilateral de Argentina con los Estados Unidos. De todas maneras, esto es toda una situación para analizar. ¿Por qué? Porque el pasado de Biden en relación con la Argentina no es el mejor. Nos consideraba un país agresor cuando estábamos nosotros con el conflicto de la Guerra de Malvinas. Veamos este informe. How do you think it would be helpful? Because conceivably that might topple the Argentinian government. Is that acceptable to you? No, that is not acceptable in the sense that I wish for that. But the fact of the matter is there's a great deal at stake for the United States and the hemisphere. First of all, and for Canada, I might add very boldly, the fact of the matter is that if we allow in this hemisphere the settlement of claimants' property disputes by the use of force, we're going to unleash an entire series of actions that none of us want. Secondly, NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor, it's clear the British are right, and it should be clear to the whole world where the United States stands. Este video es el del presidente electo de los Estados Unidos cuando era senador, en una entrevista que está datada en el año 1982. Son cuestiones a tener en cuenta en la agenda bilateral, vamos a ir avanzando paso a paso seguramente, pero bueno, hay expectativas renovadas en la Argentina con este nuevo presidente en los Estados Unidos. Las habilitaciones se siguen sucediendo en la provincia de Corrientes. Habilitado ya el fútbol 5, habilitado también la actividad en los casinos, clases presenciales para determinados sectores de la actividad educativa en la provincia de Corrientes. ¿Qué pasa con las bandas de música? ¿Qué pasa con nuestros músicos? Lo habla Eduardo Ledesma con Martín Penayo. Martín, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que... Preguntarte cómo está, ella es... No soy de escribir muchas cosas en el Facebook, pero bueno, hice una primera publicación al principio viendo lo que se venía y ahora, digamos, con estas últimas aperturas que hubieron de otros rubros, la verdad que me quedé muy preocupado y no quería hacer lo mismo que hacen mis colegas también preocupados por la misma situación, que es observar qué es lo que se abre, cargar contra eso como si fuera una injusticia, porque no es una injusticia que otro rubro se abra, sino hacer la pregunta para adentro y decir qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que hicimos, qué es lo que hizo nuestro rubro mal, como para que directamente en una directiva de la municipalidad se nos prohíba trabajar. A ver, ¿cómo es eso? Hubo un intento de apertura del intendente hace 4 o 5 semanas, tuvo la intención de habilitar pequeños eventos acústicos en los bares, a pedido de los mismos bares que usan eso como un objetivo de atracción más para los clientes o como un servicio extra a los clientes para que se queden un tiempo más en el bar y puedan consumir y puedan seguir trabajando. Y desde el gobierno provincial le pidieron que lo suspenda. Nosotros nos preparamos para trabajar y nos fuimos para atrás. Después, con las reaperturas de los bares y la extensión del horario, se nos dio la oportunidad en algunos determinados lugares que tienen el espacio como para hacerlo, que vaya algún DJ, y tuvimos ahí la oportunidad de instalar algún pequeño sistemita de sonido como para los DJ que iban a tocar no te estoy hablando de todos los bares, estoy hablando de una mínima cantidad. Pero ¿qué hizo eso? Eso hizo que todas las empresas de eventos digan, bueno, por lo menos se empieza. Duró una semana. ¿Y cómo están ustedes? Y mira, nuestro rubro es un rubro muy castigado, porque no somos una cosa de primera necesidad. Entonces, sabíamos cuando esto pasaba que justamente la gente que trabaja en los eventos masivos iba a estar mucho tiempo sin trabajar.
generalmente el sonidista, el técnico de escenario, el artista se reinventa. Hay chicos que saben electricidad, se ponen a trabajar de eso, los carpinteros, los que tienen camioneta pueden hacer fletes, los que hacen otra cosa o tienen otro trabajo. Hay mucha resiliencia y se reinventan y siguen. El tema es la alta inversión que en algún momento hicimos, el momento en el que uno ya no tiene recursos para seguir bancando, los que seguimos pagando los impuestos, los que tenemos que pagar cuotas de escuela de chicos, mantener vehículos o los que tienen empleados, que por ahí no es mi caso. Pero ya, esto ya se convirtió en algo insoportable. Hay empresas muy grandes de jockey que suspendieron todos sus eventos y que tienen mucha gente a cargo. Vos sos músico y tenés un problema ahí, pero también tenés una empresa de eventos y también tenés otro problema ahí. Exactamente. O sea, el músico, lamentablemente en nuestra ciudad sabemos que el músico, si quiere vivir solamente de la música, está en un real problema. Algunos son docentes, los que tienen estudios son docentes, otros tienen otro trabajo directamente y la música pasa a ser un hobby. Y después está mi caso, yo tengo una empresa de sonido, tengo una empresa de prestación de servicios para eventos y además soy músico. O sea, toda mi actividad gira en torno a todo lo que está prohibido. Y bueno, cuando nos abrieron y vimos que podíamos empezar a trabajar fue como que nos dieran un poquito de agua, que nos dieran un poquito de oxígeno y después, de un día para otro, suspendieron todo. Y después vemos que la semana próxima se habilitan los partidos de fútbol en las canchas de fútbol 5 y se habilita la posibilidad de trabajo del casino. Entonces, no digo absolutamente nada. Yo entiendo lo del casino, hay muchos amigos, colegas que trabajan ahí, que necesitan trabajar, que no les alcanza el aporte del ATP para vivir, está perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Claro, ¿y ustedes tienen alguna comunicación con alguien en los últimos días? Yo sé que hay una gente, hay un grupo que se nucleó en ATREC, que es una entidad que nuclea a todos los técnicos escénicos y los laburantes de eventos. Yo no estoy directamente ahí, pero yo sé que ellos sí tienen un intento de audiencia y han pedido audiencia y están buscando armar una personería jurídica. Mi reclamo fue en una red social, tuvo demasiada réplica por la gente, mucha gente apoyó, mucha gente compartió y por eso creo que llego acá. Yo no pido ni tuve audiencia con nadie. Lo único que me gustaría es que si está viendo alguna autoridad y nos quieren citar a mí o a cualquiera de los muchachos como para tener una charla, para que nos expliquen cuál es la razón de la prohibición, que eso es lo que nosotros queremos saber, cuál es la razón de la prohibición a los locales de contratar disc jockeys o contratar pequeños sets acústicos para agregarle un servicio más a su local que nos permite trabajar a este grupo de familia que estamos sin poder trabajar desde marzo, que nos den una explicación o que se aceleren las... ¿Y cuál es la expectativa que tenés? Porque, por ejemplo, ahora este fin de semana, Buenos Aires, por ejemplo, que es una cosa que nosotros solemos mirar mucho, una ciudad que miramos mucho, ya abrió sus teatros, ya empezó también la apertura. Lo primero que pienso es que nosotros en cierta manera nos jactábamos de estar avanzados, porque cuando allá estaba todo cerrado, acá en mayo nosotros ya podíamos salir y ya podíamos hacer un montón de cosas y ahora está complicada la mano acá. Pero yo no creo que la complicación de la cantidad lamentable de casos que tenemos tenga que ver con la gente que trabaja en los bares pasando música o haciendo sonido. Y el otro día escuché una declaración de una persona del gobierno que dijo que el 92% de las actividades están habilitadas. Dentro de ese mínimo 8% estamos nosotros. Y además, nosotros estamos literalmente prohibidos. ¿Y la prohibición que genera? Y nosotros, la clandestinidad, digamos, ¿no? O sea, por eso, y bueno, esa es la otra cosa. Si no quieren seguir gastando recursos del Estado, que son recursos nuestros también, en estar controlando fiestas clandestinas, también tendrían que pensar que es preferible tener a los jóvenes, que son los que supuestamente organizan esas fiestas, en un lugar, en un ambiente más controlado, en un bar, una horita más, escuchando música con algún DJ o alguna bandita tocando un acústico, nada que sea para levantarse a bailar ni nada, antes de que estar persiguiendo fiestas privadas, porque las fiestas van a seguir estando. Y nosotros, la gente que trabaja en este tipo de eventos, que es lo que estamos pidiendo que se nos abra, no somos los responsables de las fiestas privadas. Gracias, Martín. Por favor, a ustedes. Estamos hablando con Martín Penayo, es uno de los rubros, es músico, tiene una empresa de eventos y es uno de los rubros que sigue prohibido y vamos a ver cómo sigue esta cuestión, porque bueno, la economía está castigando y mucho a estos sectores, como por ejemplo también al de los artistas y a los teatreros, que es lo que hablamos la semana pasada. ¿Vieron qué belleza
el paraíso donde vivimos, el banco de arena, el río, las aves, una hermosura, ¿no? Bueno, miren esto. Hoy a la mañana nos levantamos temprano, caminamos toda la playa esta hermosa que ven y juntamos toda esta basura que no es nuestra, que la gente ha dejado, toda sucia la playa. Muchachos y muchachas, vivimos en un paraíso. Por favor, cuidémoslo, llevemos nuestra basura a nuestra casa. Todo lo que traemos lo cargamos en la lancha, en una bolsa y tiramos en donde tiene que ir la basura. No dejemos y no ensuciemos este paraíso, por favor. Saludos y buen domingo. Lo que acaban de observar es un video grabado por Sergio Antúnez. Sergio es veterinario. Con sus amigos fue a festejar un cumpleaños en el banco de arena y decidieron acampar el sábado de la noche. Cuando despertaron el domingo de la mañana, recorriendo el banco de arena, lugar al que habitualmente van, se encontraron con lo que habían dejado los jóvenes y no tan jóvenes que habían participado de distintas fiestas en el banco de arena. A la falta de respeto, a la irresponsabilidad social, a la irresponsabilidad en tiempos de pandemia de los que estuvieron en el banco de arena en la tarde del sábado y que hicieron semejante desastre, sin distanciamiento físico, sin el uso de barbijos, le agregaron la falta de conciencia ambiental y ecológica, por si le faltaba algo. Para que todos esos materiales puedan reciclarse, ¿cuántos años deben transcurrir? Décadas. Sin embargo, no solo disfrutaron de una fiesta, sino que todo lo que tomaron lo dejaron allí, tirado, abandonado. Por suerte estuvieron Sergio y sus amigos. Ellos se tomaron la tarea solidaria y ambiental de recoger la basura de los demás. ¿Cuán irresponsable se puede ser? No tienen empatía, ni siquiera por sus familiares, y mucho menos por el medio ambiente, por el lugar donde viven. Una de las cuestiones que más genera preocupación tiene que ver con el tránsito en el puente General Manuel Belgrano, la posibilidad o no de poder transitar tanto para correntinos como para chaqueños. La doctora Claudia Vallejos encabeza un movimiento tratando de finalmente obtener que no se realicen los hisopados para que la gente pueda pasar. La doctora Claudia Vallejos habla en Final Abierto con Eduardo Ledesma. Uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, los que vivimos aquí en la capital de la provincia de Corrientes, tiene que ver con la cercanía con el Chaco, con la vida que tenemos interconectada por el puente que ahora está cortado. Y en los últimos meses, y se incrementó en los últimos días, vecinos de ambas orillas están reclamando la apertura del puente o una flexibilización de verdad, digamos, que pueda permitir el traslado de un lado al otro de la orilla para atender las cuestiones familiares, las cuestiones comerciales, también, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con una vida que está en simbiosis en ambas ciudades. Y nosotros estamos aquí hoy con Claudia, que nos va a contar qué es lo que está pasando, cómo está viviendo toda esta situación. Claudia es abogada y está también trabajando con estos vecinos que se están manifestando para que liberen el puente. Claudia, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estamos? Sí, así es. La verdad que estamos padeciendo esta situación. El tema principal acá es que nos cobran un hisopado de 5.390 para otorgarnos el permiso. Ese es el problema principal. Acá no solo hay problemas familiares, que tal vez muchas personas pueden decir que es hasta superfluo si no lo están padeciendo, porque la verdad que es muy triste pasar meses sin ver a una mamá, a un papá, a una esposa, a un hijo, es horrible y genera un daño psicológico. Y el principal problema es ese, el pago del hisopado, un hisopado que no te hacen. ¿A vos particularmente no te hicieron? ¿Pagaste y no te hicieron? Hace 29 días, porque mañana es el día 30, y hace 29 días que vengo pasando, porque yo soy abogada, tengo estudio jurídico en Chaco y acá en Corrientes. ¿Vos sos chaqueña? Yo soy chaqueña, pero vivís acá. Vivo acá hace muchos años, sí. Y me pasé la vida siempre, todos estos años, yendo y viniendo a ambos estudios, y así como muchas personas, arquitectos, médicos, enfermeros, todos que... Sí, bueno, la cuestión por ahí más grave que se conocieron, las cuestiones que se conocieron en los últimos días tienen que ver con las cuestiones sanitarias, incluso de enfermedades, otro tipo de enfermedades,
pacientes que Sí. se atendían de uno u otro lado y algunas muertes incluso. Bueno, actualmente, justamente hoy nos llegó un problema de una señora y un matrimonio que son correntinos, que viven en la localidad de Barranqueras, que tienen problemas cardíacos, son socios del cardiológico de acá de Corrientes, y bueno, se comunicó el hijo con el call center que hay para gestionar los permisos y le dijeron, claro, sí, no hay problema, se le va a dar el permiso, tienen que pagar los 10.000 pesos. Y como dos jubilados, o sea, el señor gobernador dijo que se encarga personalmente de las cuestiones humanitarias. ¿Cómo pretendemos que dos jubilados docentes tengan para pagar un permiso 10.000 pesos para venir a hacerse atender? La señora está empeorando, no tiene sus controles desde marzo, estamos hablando de gente mayor, más allá de que ya hay personas que perdieron la vida. Y ahora estamos con ellos, estamos alertando por todas las redes, tratando de llegar a los gobernantes a la solidaridad y que puedan pasar. Pero como este caso hay muchos. Doctora, preguntarle concretamente cuál es el pedido que ustedes hacen, que se libere totalmente el puente sin ningún control. ¿Qué es lo que piden concretamente? En lo absoluto, nosotros queremos que se tomen las medidas sanitarias que el gobierno de Corrientes crea pertinente. Lo que no queremos es que nos cobren un hisopado que no nos hacen, nos están cobrando un peaje. Y lo digo porque yo soy la prueba, así como muchos del grupo, y muchas personas, que no se hace el hisopado. Hay veces que uno cruza y ni siquiera hay para que Ahora, ¿vos te cruzás todos los días? fiebre. ¿Vos cruzás todos los días? No cruzo todos los días, cruzo varias veces por semana. ¿Cruzás sí. sin problemas? Sí, cruzo sin problemas con mi permiso. Les cuento cómo es. ¿Qué es lo primero que controlan, digamos? No me piden DNI para empezar. ¿Cómo controlan mi identidad? Le digo, soy Claudia Vallejos. Bueno, miran mi permiso que tengo impreso con un QR. ¿Y qué es lo primero que miran? La fecha de vencimiento. Este permiso lo obtuve porque lo pagué, porque el sistema sí te autoriza. Pero solamente te otorga el permiso si usted comprueba que pagó. Lo que vos sostenés es que no hay un criterio sanitario, sino que hay un criterio económico. En lo absoluto, o sea, yo no soy médica, pero siendo razonable, como escuchaba que decía el ministro, decía, se le cobra un hisopado y el resto no se le cobra. Es mentira, se nos cobra un hisopado y no se nos hace ni uno. Esa es la realidad. Yo hoy fui, pregunté y le dije, ya es el día 29, nunca me hicieron ni un hisopado. Bueno, la gente no sabe qué responder, los que están ahí. Los que están en el call center tampoco saben qué responder. Bueno, sí, lo escucharon acá en este programa, el ministro Viñolo no tiene buenas noticias. Digamos. No tiene buenas noticias, pero nosotros vamos a seguir tomando medidas como las que venimos tomando. Que son y cortes, más, por el sí, momento parciales, digamos, prolongados pero parciales. Por el momento se hizo un primer corte parcial porque no logramos que nos escuchen. Igualmente se están tomando medidas de toda índole. Ya se presentaron 8 notas tratando de llegar a los gobernantes y no. La verdad que ni siquiera nos escuchan, porque si por lo menos tuviesen la delicadeza de decir, bueno, los recibimos tal día, tal hora, vengan, díganos cuál es su problemática. Son más de 500 personas, más de 800 personas. Como gobernantes tienen que escuchar, así fuese uno. Ellos tienen la obligación de escucharnos, o sea, un correntino, ellos nos están gobernando a todos y nos representan a todos. Siguen las negociaciones, siguen abiertas, incluso, bueno, tuviste como una palabra del ministro, esto le contamos a la audiencia, el ministro tuvo un intercambio aquí con Claudia para gestionar una reunión, para ver la problemática, pero da la sensación de que puede haber tal vez alguna flexibilización, pero el puente no se va a liberar por lo menos este año. Sí, no, nosotros no queremos que se libere el puente, o sea, no es que buscamos que se libere el puente, de que todos pasemos libremente, no se trata tampoco de que el chaqueño anhela venir a la costanera como muchas personas dicen, no, todo lo contrario. Tampoco está mal si fuera así, ¿no? No, por supuesto que no, pero es todo lo contrario. Hay correntinos que viven en el Chaco, que quieren cruzar para acá a ver a su familia o a trabajar. Justamente escuché también el caso de un arquitecto que tuvo que pagarle a todos sus albañiles que vengan a trabajar 25.000 pesos
Sí, las historias se multiplican. Las ¿no? historias se multiplican. Madres que quieren recuperar a sus hijos, que quedaron acá. El papá que le dice, vení a buscarlo, no hay problema, vení acá a casa a buscarlo. Y Claro. la madre no tiene 5.400 pesos para venir 5 minutos, buscar a su hijo e irse. Eso es lo que decimos, que por favor nos escuchen y se otorguen los permisos. Sin pagar esos 5.400 pesos, si yo tengo un fundamento, tengo un acuerdo firmado por un juez que dice que yo tengo que ir a buscar a mi hijo a esta provincia porque mi hijo está acá, ¿cómo puede ser que un gobierno me diga, sí, podés pasar, pero primero pagá? Pagá, vení, busca a tu hijo y andate porque no te voy a hacer el hisopado porque no hay insumos. Entonces, creo que es la lógica que dice que no corresponde eso. Claudia, gracias. No, gracias a ustedes. Estábamos hablando con la doctora Claudia Vallejos. Esta es una problemática y que va a ir creciendo seguramente y las respuestas todavía no llegan. Esperemos que lleguen pronto. Las clases volvieron en Corrientes. 1.247 estudiantes volvieron a las aulas esta semana de manera optativa. Es una decisión que ha tomado el Ministerio de Educación. Confirmó la apertura de 66 escuelas que volvieron el lunes a la presencialidad, dado que ahora, bueno, se empieza a flexibilizar un poco la cuestión del distanciamiento social. Y son 1.227 los alumnos que empezaron a retornar a las escuelas. Los lugares que no volverán por el momento son Capital, Bellavista y Paso de los Libres porque tienen casos activos. No habrá actos de colación ni entrega de títulos para evitar aglomeración de personas. El regreso a las escuelas sucede 8 meses después, sin clases presenciales por la pandemia y con estrictos protocolos sanitarios. Según dijo la ministra, el trabajo irá variando día a día de acuerdo a la variación de la pandemia. Tenemos escuelas primarias, secundarias, técnicas y agropecuarias que están listas para volver. 21 escuelas tienen personal único, que son de cuarta categoría con 71 alumnos. También dijo que van a trabajar con un esfuerzo para retomar contenidos prioritarios. Pese a ser optativo, muchos de los chicos ya asistieron a las escuelas porque, bueno, es toda una novedad que 8 meses después se pueda volver a las clases en Corrientes. Es una noticia muy alentadora para lo que viene y hay que ir pensando en el día a día, ir viendo todas estas cuestiones para ver cómo se va a retomar el ciclo lectivo el año que viene. La grieta no es solo un fenómeno en la República Argentina, esa grieta de la cual hemos vivido casi permanentemente a lo largo de nuestra historia. Hemos vivido 2 acontecimientos electorales, uno en Bolivia, en nuestra querida vecina Bolivia, y otro en los Estados Unidos, donde, Pepe, también el denominador común un poco tiene que ver con esta grieta, ¿no? Sin duda, una grieta muy importante que, bueno, fíjate, primero las elecciones, segundo, cómo se manifiesta la vida con comercios tapiados, con la gente, digamos, armada, cuidándose, qué sé yo, lo que pasó en Bolivia con un presidente exilado tratando de salvar su propia vida, digamos, ¿no? Y cómo un año después esa situación empieza a revertirse cuando habla de nuevo la urna, cuando el sistema democrático se impone. En Estados Unidos, y esto tiene relación, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Lo que estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos tienen que ver, sí, con una importancia que supera a lo que pase o no con Estados Unidos, sino que tiene que ver con el valor del sistema democrático, ¿no? Porque fíjate que Estados Unidos, la primera potencia democrática del mundo, tardó 4 días en poder proclamar su presidente, con el presidente en funciones que al día de hoy todavía no reconoce la derrota. ¿Ustedes se imaginan qué es lo que puede llegar a pasar en Argentina si 4 días después... Acá ya a esta altura, Pepe, estamos al borde de una guerra civil. Por supuesto. Ahora sí. digo, fíjate lo que es, porque Estados Unidos, que es un país singular, es extraordinario Estados Unidos, pero a su vez es un país muy singular, ¿no? Que tiene hoy un récord de votantes y con un presidente saliente como Donald Trump, con 70 millones de votos, ¿no? Pero fíjate, voy haciendo un paralelo con la República Argentina, y vos lo decías muy bien, semejante lío democrático, ¿no?
Y sin embargo, la vida en los Estados Unidos sigue cotidianamente, ¿no? Tiene instituciones, digamos, un poco más fuertes que impiden que la situación se vaya de madre. No te garantiza nada, digamos, pero sí hay un piso de garantía constitucional, de garantía democrática que por eso también hace que Estados Unidos sea lo que es Estados Unidos. Ahora, le sigue alcanzando a los Estados Unidos. Bueno, son todas cuestiones que se van a ir viendo seguramente con la agenda nueva, con el nuevo gobierno. Hay que ver qué pasa con la transición y con el traspaso. Lo mismo que hay que empezar a mirar en Bolivia, ¿no? Bolivia ya asumió Arce, estuvo el presidente. Alberto Fernández fue vitoreado en el hemiciclo del Congreso en la Asunción y el día lunes participó podríamos decir, de un acto de entrega, digamos, de vida sano y salva de Evo Morales en La Quiaca. Simbólicamente eso para la región es muy importante y es muy importante para Alberto Fernández porque empieza a emerger un liderazgo en función de esos nuevos gobiernos, ¿no? Pero te quería llevar también estamos haciendo un análisis internacional muy superficial, qué es lo que pasa en la Argentina y qué es lo que podría pasar también en Corrientes. ¿Por qué? Porque en Corrientes también hay grieta. Y hay grieta no tal vez muy marcada en términos de oficialismo y oposición, porque la oposición, digamos, está muy fragmentada, está diezmada, pero hoy en realidad la oposición en Corrientes no genera expectativas de poder, y que para el sistema en sí también es peligroso. Exactamente, es muy peligroso, y lo otro que es peligroso es que la propia oposición que tiene el gobierno está dentro del propio gobierno. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Vos lo llevás a ese extremo? ¿Vos pensás que eso es realmente así? ¿O es para la galería nada más? Bueno, yo creo que hay... Porque ahora hemos tenido en esta última semana mensajes más mediáticos que en la práctica, sí, ¿no? pero vos lo trasladás realmente a una cuestión que puede terminar con algún tipo de problema institucional. Si son inteligentes, como yo creo que son los dirigentes políticos de la UCR y los dos liderazgos que se están discutiendo acá, que son el de Ricardo Colombi y el de Gustavo Valdés, si son inteligentes lo van a poder hacer. Lo que pasa es que yo me circunscribo a cómo se gestionaron los conflictos anteriormente. Y anteriormente estos mismos hombres tuvieron un conflicto que fue con los dos Colombi, con números y con consecuencias que fueron, digamos, lamentables. Anteriormente a esto, en la crisis de los hermanos de Romero Feri, y la provincia es la que sufre. Entonces, sí, porque se llevan puesto a una ciudad como se llevaron puesto a Corrientes durante 20 años, o directamente a la provincia como fue en el 99. Ahora, de todas maneras hay que poner una luz de esperanza. A mí me parece que está bien que haya esos tironeos, que hayan esas voces internas, porque en definitiva eso también es el juego de la democracia, aún dentro de un propio partido, porque si no, si estamos hablando de liderazgos monolíticos, donde el que levanta la voz es el único que tiene la razón, bueno, ahí estaríamos un poco más complicados, ¿no? De todas estas cuestiones vamos a estar hablando con el invitado de esta noche, con un hombre que tiene una fuerza política muy, pero muy importante dentro de lo que es la alianza gobernante y obviamente de la Unión Cívica Radical. Con el doctor Carlos Viñolo vamos a estar hablando de las cuestiones políticas que hoy vive la provincia de Corrientes. Doctor, ¿cómo están las aguas dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Están Bien. navegando en aguas complicadas? Calma. Por ahora calmas y ojalá que puedan continuar de esa manera. Yo entiendo que la gran mayoría de hombres y mujeres del radicalismo interpreta la realidad que tenemos, que es una realidad compleja, por lo que hablábamos antes, y necesitamos canalizar energías para fortalecer la gestión de gobierno, ¿no? Porque en este momento ese fortalecimiento tiene que ver con la realidad de todos los correntinos. Entonces ha habido poco movimiento, la verdad que muy pocos para otra época, uno que está acostumbrado a esta altura, ya el movimiento político era bien distinto. ¿Y las declaraciones mediáticas de Ricardo Colombi, Noel Brear, las suyas, hablando un poco de que Gustavo Valdés iba a ser el candidato natural? Bueno, esa es la requisitoria ante la consulta, ¿no? Yo tengo una opinión que es totalmente personal y no la hemos validado en ningún ámbito, y es lo que he dado en los medios de comunicación. Yo creo que Gustavo Valdés como gobernador ha logrado un vínculo con la ciudadanía muy fuerte, que hace que nos haga casi natural pensar que va camino a una nueva candidatura.
La verdad que yo lo veo de esa manera y además veo que eso hace muy bien también porque Gustavo Valdés es la renovación de un proyecto que lleva años, en el cual yo estoy y que necesita un aire fresco nuevo. Es decir, el aire fresco del aire fresco viene bien, ¿no? Lo que pasa es que eso es justamente lo que genera, digamos, por ahí la ventolera, digamos, porque hay gente que podría interpretar eso como que, bueno, está ya con el camino de ida, digamos, de regreso. Y es difícil. Sí, por supuesto, y es natural que eso suceda también. Es decir, yo fui parte del proceso anterior y acompañé a la Ricardo Colombi durante 3 periodos, y la verdad que me siento orgulloso de eso, porque ha sido un proceso histórico importante, donde se trabajó una situación muy compleja, le tocó un momento muy difícil, y tiene a su haber el haber construido un proyecto que pudo desarrollarse a lo largo del tiempo y que incluye esta renovación de Gustavo Valdés. Ahora, ese liderazgo que le da el hecho de haber construido ese camino no está resuelto ahora con este emergente que es el gobernador, digamos, y eso también es lo que se está evaluando, me parece, ahora. Y se va a evaluar y se va a poner sobre la mesa, y yo creo que inteligentemente todos vamos a coincidir, y yo hablo con quienes hacemos política, con intendentes, con funcionarios, con dirigentes políticos, y esta es una opinión muy fuerte, una corriente de opinión muy fuerte que acompaña el esfuerzo que ha hecho Gustavo Valdés, porque la verdad que ha trabajado muy bien, logró... mire, a mí me toca mirar números, siempre me tocó esa parte de hacer análisis de cuáles son los vínculos que se logran desde el gobierno y desde la dirigencia. Y yo estoy asombrado para bien por el nivel de vínculo que logró Gustavo Valdés con la ciudadanía. Ha sido un dirigente que yo me estoy esforzando por estudiarlo en el sentido de cuál es el activo que él le ofrece a la ciudadanía, y uno de ellos, por ejemplo, Gustavo Valdés no ha trasladado ningún conflicto a la gente. Claro, no es confrontativo. Ahí hay un punto muy importante, porque usted lo nombra y eso ¿qué quiere decir? Y eso le decimos a la audiencia. No trasladar ningún problema quiere decir no volver a transitar un camino que pasaron ustedes con la disputa con los primos, digamos, con Arturo y Ricardo Colombi, que ese conflicto se trasladó a la sociedad, y los que perdieron ahí no fue solo la UCR o no fue solo el gobierno, sino que la sociedad sufrió mucho también esa... Y yo creo y agrego, porque coincido con el análisis naturalmente, que la sociedad nos dio una oportunidad, no nos va a dar 2 oportunidades. Yo tengo la certeza de esto, me tocó protagonizar a mí, yo he sido parte de un conflicto muy fuerte que, como bien ha dicho, no solo quedó en una disputa política, sino terminó perjudicándose el correntino, en este caso el capitalino. Como yo era el intendente de la ciudad, bueno, por razones que ya a esta altura no vale la pena ni discutirla, se perjudicó la posibilidad de desarrollo en la ciudad de Corrientes. Eso nos quedó en la piel, eso en el radicalismo está internalizado, es un tema... ¿Lo entiende Ricardo Colombi? Porque cuando a su frase esa, ¿no?, de que Gustavo Valdés es el candidato, o podría ser una reelección como un proceso natural, Colombi respondió, y veremos. Sí, por supuesto, y tiene todo el derecho del mundo. Lo que pasa es que, imagínese usted, una persona que tiene todo el trabajo hecho, todo ese espacio de trabajo acumulado, tiene derecho a hablar y a plantear sobre la mesa cuáles son las perspectivas que hay hacia adelante. Yo creo que eso es natural, y yo particularmente confío en la inteligencia de todos de poder resolverlo sin conflictividad. Me parece que hay una condición en el conjunto del radicalismo que va a permitir racionalmente poder avanzar. Doctor, ¿y cuál cree que es ese punto que usted marca como el que genera el nexo entre el gobernador y la gente? Porque si nosotros miramos objetivamente los números de la provincia, los números en tanto tiempo de gobierno, los números de Ricardo Colombi no fueron buenos, más allá de que pagó el sueldo, de que ordenó administrativamente la provincia, y los números de Valdés
van a ser evaluados con una pandemia de por medio. Por lo tanto, los números estructurales por ahí no hay que tener, me parece, muchas expectativas. Sin embargo, mantiene esa imagen por ahí. Entonces, ¿cuál es el nexo ahí? Bueno, son cuestiones de perspectiva. Yo tengo una mirada más, tal vez, de haber sido parte más abarcativa de todo el proceso, pero creo que lo que ha logrado Gustavo Valdés es incluir nuevos ejes de trabajo a la sociedad. Es decir, claramente Gustavo Valdés habla de desarrollo. Por eso le dicen que es desarrollista, porque permanentemente está con desarrollo, con inclusión, con el tema de la modernización. Necesidades que teníamos, como bien dice, el primer proceso fue un proceso casi de estabilización y de lograr equilibrar la provincia. En eso la mano de Ricardo Colombi, sin duda. Y lo que ha hecho Gustavo Valdés es tomar esa experiencia, mantenerla y proyectar hacia el futuro una idea distinta. Y bueno, lo estamos haciendo también con Corrientes 2030, actualizando el pacto correntino que se firmó con Ricardo Colombi, a ver si lo podemos actualizar y tener una mirada para los próximos ¿No 10 creen, años. doctor, que una asignatura pendiente tiene que ver con la cuestión de las perspectivas de género? Digo, por ejemplo, la paridad, Bueno, que tanto demora en la legislatura. Uno de los 4 ejes que estamos trabajando en Corriente 2030, el primero es el desarrollo, el segundo la modernización, el tercero la inclusión social y el cuarto es la política. ¿Y por qué no avanza la paridad en la legislatura? Bueno, porque Ustedes no, tienen mayoría en las cámaras. Porque la lógica legislativa es la que te determina si se puede o no avanzar, y esto se consigue con consensos legislativos. Claramente el Ejecutivo mandó un proyecto marcando una visión, diciendo nosotros queremos ir por acá. Bueno, esperemos el espacio de tiempo para... Sin embargo, Colombi dice que no es prioridad. Para él nunca fue prioridad la paridad de género. Bueno, pero siempre ha sido un hombre que tuvo una mirada especial hacia el hombre y la mujer de Corrientes. Nunca dejó de ver esa situación. Pero tal vez lo que le falta es la perspectiva. Está bien, yo no quiero ponerme en la cabeza de él ahora. Lo que sí puedo decir es que desde el Ejecutivo nosotros creemos que hay que avanzar, que es una realidad, que ya no podemos... Además, todos hemos sufrido un proceso en esto, ¿no? Todos hemos cambiado en esto. Creo que todos tenemos que reconocer que venimos de culturas machistas que fueron afortunadamente cambiándose paulatinamente. Y el tiempo ha logrado... La lucha de las mujeres han logrado esto porque nos han instalado una agenda permanente que antes a lo mejor no la teníamos. Yo hoy me cuestiono incluso por qué somos tan poco o por qué son tan pocas mujeres en los ministerios. No es una crítica que se le hace a la claro, dirección y de antes ni mirábamos estas cosas. Bueno, son procesos evolutivos que naturalmente uno tiene que ir acompañando y a nosotros nos parece que eso hay que apoyarlo, hay que lograr que nosotros acortemos el camino en realidad, porque las mujeres van a conseguir su espacio, no tenga ninguna duda, porque han demostrado la capacidad, el convencimiento y además el compromiso con esa lucha. Hace 4 años, más o menos para esta fecha, previo a las elecciones del año 2017, usted me decía ya por el mes de noviembre, diciembre, que Tassano iba a ser el candidato a intendente en la capital. ¿Qué piensa de la capital para el año que viene? Yo creo que se va a ratificar un proyecto, una propuesta a la ciudadanía que si hay un lugar donde es muy clara es en la ciudad capital. Esta idea de trabajar en conjunto, la provincia y la ciudad como lo han hecho Gustavo Valdés y Eduardo Tassano. Bueno, entonces lo que estaría faltando para eso, si repite fórmula, es un vicegobernador o vicegobernadora, porque Canteros no podría ser por prohibición constitucional. Sí. Y de hecho va a ser me parece una discusión interesantísima, porque Encuentro por Corrientes tiene varias opciones en este sentido. Tenemos hombres y mujeres muy capacitadas para cumplir con esos roles. Entiendo que va a ser también materia de una discusión importante. ¿Y el rol de Ricardo Colombi, 2021? Bueno, él conduce el partido y desde ahí marca determinados rumbos que hacen no solamente al partido, sino también a la cuestión general de la provincia. Tiene mucho para dar, es un hombre joven,
tremendamente... Usted no ve en el horizonte confrontación, ¿no? No ve quiebre, no ve fractura. No, yo trabajo todos los días para que esto no ocurra. Es decir, mi compromiso con este proyecto es que no exista esa nefasta experiencia que hemos tenido en el pasado. Yo no tengo vergüenza de decir que fui parte de un proceso que trajo problemas a la gente. Y no quiero estar dos veces en ese lugar, por lo tanto voy a trabajar para que esto se dé naturalmente, de un modo consensuado, que me parece lo más lógico. Ahora usted analiza la política con perspectiva y Valdés tiene un inicio, estamos transitando la pandemia que está gestionando, digamos, cada uno puede tener su opinión, pero la cuestión es que la pandemia está bien gestionada, con algunos altibajos seguramente, y que todas las cuestiones que se están hablando ahora están como proyectando a una segunda instancia, es decir, a un segundo mandato. De hecho, los temas de los que se habla en la agenda del gobierno son temas que remiten, corríjame, pero que remiten a Piragini, digamos, remiten a 60 años para atrás. Es decir, si se logra hacer la mitad de lo que se anuncia desde el gobierno, estaríamos hablando básicamente de otra provincia. Pero ¿va a alcanzar? Este tiempo no va a alcanzar. Es decir, Valdés está proyectando un gobierno de 4 años más. Sí, por supuesto. Yo entiendo que él va a poder aspirar a esos 4 años más y creo que por esas mismas razones esta provincia necesita nuevos ejes, necesita mirar el futuro de otra manera. Nosotros tenemos que producir determinados cambios. Tenemos una tendencia a ser conservadores, tenemos que reconocerlo a eso y hay que salir de ese conservadurismo y pasar a un proceso mucho más desafiante, vinculado a lo que hoy le está proponiendo Gustavo Valdés, ¿no? Esto de mirar el futuro de Corrientes con otra lógica, donde nosotros pensemos en poder lograr un espacio industrial importante, donde nosotros incorporemos la modernidad en serio, con tecnología, donde le demos mayor valor al conocimiento. Tenemos un debe ahí que desde hace mucho tiempo. ¿Y usted cree que las próximas elecciones la gente no va a decir, bueno, tuviste 4 años, o no ven esa posibilidad de que sea un voto que bueno, hablaste, pero bueno, la concreción la necesitamos para allá? Sí, por supuesto. Nosotros estamos expuestos con nuestras propuestas a la voluntad popular y es la gente la que decide. Obviamente que si usted me pregunta a mí, yo no tengo ninguna duda que Gustavo Valdés va a ser el reelecto gobernador de la provincia, pero esa es la convicción de quien asume un proyecto, no. Después está la voluntad de la gente. Si todas las cosas que hemos dicho, si todas las cosas que ha dicho Valdés son validadas por la gente, lo va a acompañar. Hoy lo está acompañando y lo está acompañando de un modo muy importante. Yo creo que, no creo equivocarme, creo que ningún dirigente en la política contemporánea llegó a ese nivel de acompañamiento. De hecho, no. Incluso materializado con números en la legislatura, ningún gobernante tuvo mayoría grabada en ambas cámaras en el mismo momento. Así es, y bueno, eso tiene que servir... Pero puede ser un boomerang, ¿eh? Eso tiene que servir para el cambio, es verdad. Eso tiene que servir para el cambio, eso tiene que ser un punto de partida y la verdad que se lo ve con el grado de equilibrio y de maduración necesario como para proyectarse hacia adelante y poder con la fuerza necesaria para hacerlo. Yo creo que el reconocimiento que hay que hacerle a Gustavo Valdés es su capacidad de trabajo. Mire que Ricardo Colombia era un hombre de mucha fuerza de trabajo política. Bueno, Gustavo Valdés ha demostrado en ese rubro una capacidad inagotable y mucho compromiso en las cosas que Le tiro una cáscara de banana por ahí porque dijo Ricardo Colombia y era. Pero mire que yo soy mono, ¿eh? El doctor Carlos Viñolo, aquí, en Final Abierto.